ECO 360. Iniciamos el recorrido por el análisis de las informaciones más importantes del plano local y del plano internacional. Esto es ECO 360. Y los temas en el Top 5 esta noche son los siguientes. Indultos a la medida en el número 5. Se dieron a conocer hoy en Gaceta Oficial los indultos presidenciales o parte de ellos. En el número 4, aclaración. Nos referiremos brevemente a la solicitud de aclaración de la decisión sobre el asilo de María del Pilar Hurtado. En el número 3, espionaje político. Sí, es la denuncia hecha esta mañana en el noticiero de Telemetro con Álvaro Alvarado por el diputado José Luis Popi Varela. 2, retos comerciales del próximo gobierno. Y en el número 1, control de precios, porque ya está por arrancar el próximo gobierno. Y tenemos que analizar qué va a ocurrir con el tema de control de precios a partir del 1 de julio. Durante el programa ECO 360 usted puede escribirnos, interactuar con nosotros, mandando su tweet al @EcoTVPanamá, utilizando el hashtag ECO 360. Y entramos en materia. Indultos a la medida. Se venían anunciando indultos, se hablaba de amnistía preventiva, se hablaba de toda una serie de conceptos jurídicos medio torcidos, pero hoy hemos conocido en la tarde los primeros decretos que anuncian indultos presidenciales o rebajas de pena. El artículo 184 de la Constitución, que lo hemos estado citando esta semana, es el que establece la facultad constitucional para decretar indultos por delitos políticos y también para decretar rebajas de pena, conceder libertad condicional a los reos por delitos comunes, y se hace la distinción. Hoy salen los indultos y nos acompaña para tratar este tema el profesor Rigoberto González Montenegro, constitucionalista, entre otras áreas de experticia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar en ECO 360. Gracias por la invitación. Vamos a ver primero, porque hay varias aristas jurídicas aquí, pero uno de los primeros temas que queremos plantear es la justificación o el razonamiento que se da detrás de los indultos. Tenemos en pantalla, podemos ver en pantalla uno de los decretos o el contenido de uno de los decretos a través de los cuales se decreta o se ordena pues este indulto a través de la facultad presidencial del artículo 184. Y ahí podemos ver el artículo primero de uno de los decretos que otorga el indulto, que lo que dice es que se otorga el indulto utilizando la facultad del 184 para las personas que a continuación se detallan que resulten investigadas, sindicadas, procesadas, condenadas por la supuesta comisión de conductas violatorias a la ley, indistintamente de en qué etapa se encuentre el proceso, si es fase sumaria, plenaria, si ya tiene sentencia, si no tiene sentencia. Y también continúa diciendo este artículo primero del decreto que esto es indistinto de la jurisdicción, puede ser en la jurisdicción electoral, puede ser en la Fiscalía Electoral, ante el Ministerio Público en fase de investigación, ante el órgano judicial, en grado de apelación. Es decir, profesor Rigoberto, incluye todo. Yo entendía que el indulto tiene como precondición una condena. Y así es. Y no olvidemos algo. Independientemente de lo que diga la Constitución, que es clara, actualmente hay un código penal vigente desde el 2008. Se aprobó en el 2007, entró en vigencia en el 2008. Y en ese código penal claramente dice, una simple lectura, señala que el indulto es una causa de extinción de la pena. Eso nada más hay que leerlo para darse cuenta de la pena. Y cuando hablamos de la pena, partimos de un supuesto muy sencillo. A una persona la denuncian, la juzgan y la condenan. A partir de ahí hablamos de pena. ¿Qué significa, por lo tanto, estos indultos que se acaban de otorgar? Que todos violan esta norma que está expresa en el artículo 116 del Código Penal. Y es más, esa misma norma más adelante vuelve y dice, el indulto solo es aplicable a delitos políticos y extingue la pena.
¿Qué quiere decir esto? Y la norma O sea, si no hay pena no puede haber indulto. es que el indulto Dicho es un de otro perdón. modo. El indulto es perdonar. Y es solo decir, se perdona si hay sanción del exacto, Estado. Y la concepción filosófica es, después que te juzgó la Administración de Justicia, después que la Administración de Justicia te encontró culpable del delito por el cual te investigaron y que existe una pena, yo te la voy a perdonar. Eso es la filosofía del indulto. ¿Cómo se va a indultar a una persona que tan solo ha sido denunciada? ¿De qué la están perdonando? En el fallo... Ahí se habla en el decreto de cualquier situación procesal. Sí. O sea, cualquier este situación decreto, procesal, sí. y este es como un indulto condicionado a lo que sea que ocurra en el proceso. ¿Estás indultado? Sí, en el 2004, cuando estaba por terminar su periodo presidencial, la señora Moscoso emitió, es que prácticamente todos los presidentes se han copiado del mismo decreto. Lo único que varía... No es la primera vez. Sí, no es la primera vez. Lo único que varía es la fecha y quién lo firma, es decir, cuál es el presidente. En democracia, prácticamente todos los presidentes han indultado. Y antes del fallo del 30 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia todos esos indultos los había avalado. ¿Qué significa esto? Que los habían demandado por inconstitucional y la Corte en distintos fallos dijo estos indultos no violan la Constitución. ¿Qué nos dice el fallo del 2008? El fallo del 2008, que es bien claro y preciso, señala que en Panamá solamente cabe, de acuerdo a lo que permite la Constitución, indultar por delitos políticos. Y señala que el indulto solo procede cuando existe una pena. Eso lo dice claramente este fallo. ¿Qué significa eso? Todos los indultos que se han emitido con posterioridad a ese fallo, además de desconocer el fallo, obviamente están violando manifiestamente la Constitución y además están desconociendo lo que actualmente... Los decretos violan manifiestamente la Constitución. Esa es mi opinión, porque antes de ese fallo... la mía también. Sí, antes de ese fallo, obviamente que los violaba. Lo que pasa es que la Corte tuvo una posición de avalarle todos los indultos a los presidentes de aquella época. Después de este fallo, queda claramente establecido, señor presidente, cualquiera que sea, usted puede indultar, eso no se le discute a usted. Lo que se le va a cuestionar a usted es que usted no puede indultar cualquier tipo de delito y mucho menos en cualquier etapa en que se encuentre una investigación. El fallo lo dice claramente. ¿Por qué? Porque parte del supuesto que desde el momento en que el indulto es un perdón y el presidente indulta a una persona que no ha sido juzgada, dice el fallo, está cometiendo un acto de abuso de autoridad. Se está por el cual también hay responsabilidad legal. Y el fallo lo dice claramente. En cualquier país con una institucionalidad medianamente sólida estaría hablando, después de algo como esto, de una investigación. Sí, es más. Por este abuso de autoridad. Antes de estos indultos del señor presidente, que está por terminar ahora el 30 de junio, ya él había indultado a otras personas. Y esos decretos de indulto también fueron demandados por inconstitucional y están en la Corte a la espera que se pronuncie con respecto a esos indultos. E igual va a ocurrir con estos indultos, se van a demandar por inconstitucional. Otro de los decretos rebaja la pena al señor Javier Vallarino, que es precisamente el esposo de Ana Giselle Rosas de Vallarino. Pero independientemente de eso, porque la idea del análisis no es hablar de las personas, sino es... ese decreto que rebaja pena y lo separan porque es por delito común, cuando lees el decreto que rebaja la pena, se refiere únicamente, a rebaja de la totalidad de la pena. Entonces me pregunto yo si esta facultad de rebajar pena es una forma de indirectamente indultar a alguien por delitos distintos a los políticos. O sea, utilizan cualquier ventana para ir alrededor de la ley o no cumplir Veamos las que en este caso... Creo que tenemos la imagen precisamente del decreto que le da la vuelta. El decreto que rebaja la pena a Javier Vallarino dice que se rebaja el total de la pena. Sí, esto ya también se dio y que también en su momento llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que en este tipo de facultad, aun cuando pareciera inverosímil que a una persona que no cumpla ni siquiera un día de una pena que se le haya impuesto, el presidente se la puede rebajar en su totalidad y no viola la Constitución. Pero entonces no es rebaja. O sea, se están tentando contra la institución. institución. Sí, es una... Hombre, miren, las normas son para cumplirlas. Y lamentablemente estas son las formas, la manera como se busca para que no se cumplan.
O sea, ¿cómo yo le voy a rebajar la pena a una persona que no ha cumplido? O sea, rebajarlo en este sentido es disfrazar la figura del indulto. Obviamente que es así. Bueno, ese fue uno de los temas que tenemos hoy con el profesor Rigoberto González Montenegro, el tema de los indultos, que lo vamos a seguir analizando a medida que avancen porque van a ir saliendo más decretos. Momento, amigos televidentes, de iniciar nuestra vuelta al mundo y vamos a contarle lo que ocurrió en el atentado que se registró en el día de hoy en Nigeria. Un total de 21 fallecidos y 52 heridos es el saldo de víctimas de este lamentable atentado con bomba perpetrado en un centro comercial de Nigeria. Este ataque se produjo minutos antes de que la selección nigeriana de fútbol iniciara ese juego contra Argentina en el Mundial Brasil 2014. Los reportes indican que la explosión llegó a escucharse a varios kilómetros de distancia del centro comercial y vehículos que se encontraban en el estacionamiento de este centro comercial que fueron también afectados, como lo pueden observar en las imágenes de este atentado, y hasta ahora nadie se ha atribuido la responsabilidad de lo que ocurrió, donde fallecieron 21 personas. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablarles de 2 terroristas suicidas que detonaron una carga explosiva en un hotel en el oeste de la capital libanesa, después de que una unidad de la policía entró en el establecimiento para capturarlos. Según agentes de la Seguridad General, la operación en el hotel fue parte de estos esfuerzos para perseguir a presuntos terroristas en el Líbano. Durante los últimos días, el Líbano se ha visto azotado por varias ofensivas terroristas. El lunes, al menos 15 personas resultaron heridas por esta explosión de un coche bomba cerca de un puesto militar en el sur de Beirut, así que también aquí se dieron atentados. Y vamos a hablar a esta hora de lo que ocurre en Irak. Una noticia que mantiene en alerta al mundo, porque con el establecimiento de varios puestos de control dentro y fuera de la provincia de Bagdad, el gobierno de Irak espera poder detener y contrarrestar los avances que en las últimas jornadas han registrado los milicianos del Ejército Islámico de Irak y Siria, ISIS, que en alguna parte del norte y oeste de la capital iraquí se encontrarían a menos de 60 kilómetros. Imagínense cómo avanzan. Los rebeldes ya han anunciado que su objetivo es tomarse la ciudad de Bagdad. El anuncio es una respuesta a los rumores lanzados por los grupos terroristas de que los combates estallaron también en las afueras de la ciudad de Bagdad. Los radicales han advertido al gobierno que se prepare porque la meta de la ofensiva militar es precisamente tomar la capital, donde dicen tener deudas que saldar con las autoridades. Mientras tanto, también el gobierno de los Estados Unidos, muy pendiente de lo que ocurra en Irak. ¿Habrá o no una intervención? Eso lo sabremos en los próximos días. Hasta aquí, vuelta al mundo. Bueno, está el mundo a la expectativa de si va a haber alguna acción militar, y se anunció recientemente que el secretario de Estado John Kerry va a estar en Panamá para la toma de posesión del presidente electo Juan Carlos Varela. Al volver, tenemos todavía 4 temas por tratar en ECO 360. Hablaremos de la aclaración presentada por la procuradora Ana Belfon en el tema del asilo de María del Pilar Hurtado, espionaje político, retos comerciales y control de precios. Ya volvemos. ECO 360.